A ver, ¿qué pasa al final de todo? Es sin duda una de las preguntas más antiguas y profundas de la humanidad. Hoy vamos a meternos de lleno en el marco que una de las grandes tradiciones teológicas ha construido para intentar responderla, la teología de los últimos tiempos. Sí, esta es la gran pregunta, la que nos ha fascinado y a veces ha aterrorizado durante milenios. ¿Qué ocurre cuando todo se acaba? Pues vamos a desglosar una de las respuestas más estructuradas y con más historia que existen. Bueno, para empezar a entender esta visión del mundo, lo primero es ponerle nombre al campo de estudio que se encarga de esto. Y ese nombre es escatología. La palabra escatología viene del griego taeskata, que significa literalmente las últimas cosas. Pero ojo, que esto va mucho más allá de una visión catastrofista. En realidad es un intento de pensar de una forma ordenada y profunda sobre el propósito final de todo, tanto de la vida de una persona como del universo entero. Y es que toda esta forma de pensar parte de una observación muy de nuestro día a día, ¿no? La sensación de que nuestras esperanzas, nuestros anhelos siempre van a un paso por delante de lo que este mundo nos puede dar. Siempre estamos mirando hacia un horizonte que parece trascender lo que tenemos aquí ahora. Vale, y ahora para entender de verdad todo este entramado, tenemos que ir al centro, a su pilar fundamental. Y lo más interesante es que, para esta teología, ese pilar no es una idea abstracta, sino una persona y un acontecimiento muy concreto. Aquí es donde aparece un término que es absolutamente clave: escatón. Este concepto es el centro de gravedad de toda la estructura, el punto de referencia definitivo. Pero claro, ¿qué significa realmente? Pues aquí está la clave de todo. Escatón no significa simplemente lo último en una secuencia, como el último de la fila. No. Se refiere al evento supremo, al perfecto, al definitivo. Representa la plenitud total, justo lo contrario a todo lo que es temporal o provisional. Claro, y partiendo de esa idea, la resurrección no se ve como un simple hecho histórico más. Para esta teología es el evento, el único suceso verdaderamente definitivo que de hecho hace posible que podamos siquiera plantearnos un futuro con esperanza. Muy bien, ya tenemos el marco general. Ahora vamos a hacer zoom para centrarnos en el viaje individual. Es decir, el camino que, según esta visión, cada persona recorre justo después de la muerte. Este recorrido personal se describe básicamente en 3 pasos. Primero, lógicamente, la muerte, el final de la vida terrenal. Inmediatamente después, un juicio particular, que es individual e instantáneo. Y como resultado, la entrada a un estado que ya es final. Y en ese estado final se plantean 2 desenlaces que son permanentes. Por un lado, el cielo, descrito como esa comunión última y perfecta con Dios, y por otro, el infierno, entendido como una separación definitiva y eterna. El matiz clave aquí es que se ve como el resultado de una elección libre y consciente de la persona. Luego tenemos esta idea que, la verdad, a menudo se entiende mal, el purgatorio. Fijaos en la cita, que es muy reveladora. No se describe como un lugar de castigo, sino como un proceso de plena maduración. Es como una etapa de purificación, de preparación, para quienes están destinados al cielo, pero, digamos, todavía no están del todo listos. Vale, ya hemos visto el camino individual. Ahora vamos a alejar el zoom otra vez para ver el panorama completo, el final ya no de una persona, sino de la historia misma. Y la secuencia de esos grandes eventos finales sería esta. Primero, la parusía, que es el retorno glorioso de Cristo. Después, un hecho asombroso, la resurrección de todos los muertos. Y por último, el juicio final, que ya es para toda la humanidad. Vamos a pararnos un momento en la palabra parusía, porque es muy potente. Viene del griego y era el término técnico que se usaba para la entrada triunfal de un rey o un emperador a una ciudad. Así que la palabra ya lleva implícita esa idea de una llegada majestuosa, pública y definitiva que lo cambia todo. Y aquí llegamos a un punto que es crucial. ¿Qué pasa con las famosas señales del fin del mundo? Las catástrofes, el anticristo y todo eso. Pues bien, esta teología no las interpreta como una lista de la compra de predicciones literales. Las ve como elementos de un estilo literario, el estilo apocalíptico. Su función no es darnos un calendario, sino subrayar la dimensión monumental y trascendente del evento. De modo que en este marco, el juicio final no se entiende tanto como una sentencia que cae de repente desde fuera, sino más bien como la confirmación, la manifestación pública y definitiva del camino que cada persona eligió libremente durante su vida. Entonces, después de ver toda esta estructura tan compleja, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la idea de fondo? Pues según sus defensores, el objetivo de todo esto no es generar miedo, sino construir un marco para la esperanza. Para entender por qué, hay que conectar la escatología, el estudio del final, con la soteriología, que es el estudio de la salvación. En el fondo, lo que se plantea es que
Pensar en las últimas cosas es, en realidad, pensar en cómo la salvación llega a su plenitud. Es una forma de darle un sentido profundo al presente, orientándolo hacia un futuro con propósito. Y esta cita del Concilio Vaticano II lo clava, lo resume a la perfección. La renovación del mundo está irrevocablemente decretada y, en cierto modo, se anticipa realmente en esta era. O sea, que ese futuro prometido no es un sueño lejano. Desde esta perspectiva, es algo que ya ha comenzado, una renovación que ya se puede sentir y anticipar aquí y ahora. Y con esto llegamos al final, dejando en el aire una pregunta que, en el fondo, es la que más nos interpela en el día a día. ¿De qué manera una visión sobre el final puede transformar y dar un nuevo significado a nuestro presente?